personajes, Valentín Campa, comentaré muchas cosas de él, pero llegar a la presentación del libro nos llevó su tiempo, se batalló mucho para la impresión final, se hicieron 5.000 ejemplares del libro, participamos en esta elaboración María Fernanda Campa, Miguel Ángel Mancera, luego Cuadrado, una historia se contaba más o menos presente, y un servidor está ahí en el libro sus comentarios, y regularmente no se hacen esos agradecimientos, pero parte fundamental para que este libro se materializara es José Jaime Carlos Sánchez de Tagle, que por aquí anda, que es el impresor, junto con los trabajadores que le dieron forma a esta nueva edición, porque había una publicación del Partido Comunista ya inconseguible, inclusive una primera edición que se consigue hasta en 3.000 pesos, justo por ser primera edición, libros de viejo, por ahí aparece alguno, y nosotros consideramos que era importante la reimpresión de estas memorias, unas memorias relativamente tempranas, se hicieron en 1977, me parece, 77, él murió hasta el 95, entonces no está aquí relatada su paso por el PRD, que fue donde yo lo conocí, y no, porque estaba ahí en el Consejo Nacional, uno de los personajes del Consejo Nacional, pero yo era un incipiente militante del partido, ya estaba en el Consejo Nacional, no me acercaba al personaje, que yo lo conocí en la universidad, desde los libros, desde el estudio, porque cuando yo estudié en la UAM, Azcapotzalco, y de cada 4 materias 5 eran de marxismo, y entonces teníamos una visión, lo digo así, fuertemente romántica de los luchadores comunistas, y Valentín Campa era uno de los grandes personajes. Cuando yo salí de la universidad pensé que todos los comunistas eran así, como Valentín, abnegados, entregados, consecuentes, consistentes, firmes, generosos, decididos, amorosos, heroicos, y cuando leí el PRD no entendía nada, porque el PRD en su principio tuvo muchos méritos, pero eran hombres y mujeres de carne y hueso. Y Valentín Campa también un hombre de carne y hueso, pero un hombre excepcional. Nació en 1904, era niño cuando principió la revolución, inició su tarea como obrero y fue desde un principio líder sindical en todo el surgimiento del régimen producto de la Revolución Mexicana. Dio batallas durísimas para la formación de los sindicatos nacionales de industria, tuvieron una influencia enorme en la construcción de la central obrera unitaria más importante del país en su momento, la CTM, que no era lo que hoy es, lo que fue pervirtiéndose junto con Lombardo Corgano, con Miguel Velázquez y con una bola, pero ellos desde la posición del Partido Comunista, prácticamente no hay acontecimiento de la historia del siglo XX del país en que Valentín Campa no haya estado. Jugó un papel relevantísimo en el marco de la expropiación petrolera, en su cercanía con el general Lázaro Cárdenas, es una condición de respeto, de igualdad, de confianza, de patriotismo, de entrega, de claridad. Vivió etapas, las etapas de oro, por un lado el Partido Comunista, con la integración de los grandes moralistas, algunos de ellos hacen juicios muy severos desde su perspectiva. La verdad es que, insisto, prácticamente no hay un acontecimiento en la vida política del país en el siglo XX en que no haya estado en el Partido Comunista con registro, en el Partido Comunista sin registro a finales de los 20, reitero, en la expropiación petrolera, en la conformación de la CTM, en la gran construcción y democratización del sindicato ferrocarrilero que los llevó a la huelga nacional y al gran movimiento que terminó con una brutal represión del gobierno de López Mateos, que lo mandó 11 años corridos a la cárcel de 1959 a 1970. Según los datos, Valentín Campa estuvo en la cárcel casi 20 años en 11 ocasiones en que fue privado de su libertad. Y yo aquí me adelanto una frase que usa mucho Fernanda: solo por pensar diferente.
no fue secuestrador, no fue nada, no fue asesino, no robó, no hizo nada más que pensar diferente, pensar que podía haber un país igualitario, que podía haber un país justo, que podía haber un país encabezado por los trabajadores, por los que crean la riqueza de este país, del campo y la ciudad, con los que se jugó literalmente la vida, la libertad, la salud, el compromiso, la familia, todo, y realmente un hombre excepcional. Y Winston Churchill, que de comunista no tenía nada, sino al contrario, decía un refrán que aplica mucho a la vida política partidaria de Valentín Campa. Hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Porque contrario a lo que se pudiera pensar de esta visión romántica del Partido Comunista, que por supuesto jugó papeles extraordinarios, Valentín fue expulsado, era el más comunista de los comunistas, si se me permite, consecuente, firme, de principios, digno, y fue expulsado del Partido Comunista, acusado de barbaridades, se opuso al asesinato de Trotsky, ¿no? Y eso les valió a él y a la orden una campaña de desprestigio, de acoso, de descalificación bárbara. Pero sus compañeros llegaron al absurdo que estuvo, creo que 3 años preso durante el gobierno de Alemania. Y llegaron al absurdo de plantear que era un agente del presidente alemán y que estaba en la cárcel como una maniobra para prestigiarlo frente al movimiento obrero, porque él era de un partido obrero, campesino, si mal no recuerdo, comunista, de todos los comunistas que habían sido expulsados del Partido Comunista, que mantenían una línea consecuente. Entonces sus compañeros llegaron a tal nivel de mezquindad, de injuria hacia su persona, de acusar de estar en la cárcel para engrandecer su figura y ganar presencia ante el pueblo de México. Así es que tuvo que enfrentar tanto dificultades internas en la propia militancia, en el propio Partido Comunista, entre los propios compañeros, que yo supongo que en buena medida era porque su ejemplo era gigantesco. Y frente a sus actos, frente a sus posiciones, frente a su congruencia, frente a su honestidad, pues los otros se veían obligados a estar a la altura de las circunstancias y a no dar la talla. Entonces entraba la injuria, la descalificación, el falseamiento de las cosas. Pero dicen que no hay cosa más cerca que la realidad, y la vida de Valentín, la vida política altamente ejemplar, fue poniendo las cosas en su lugar. Cuando el gran movimiento del 68, que entre una de sus demandas centrales exigía la libertad de los presos políticos y centralmente la de Demetrio Gallego y Valentín Campa, volvió otra vez al centro de la discusión política, su trayectoria, su presencia. Él era una línea tan firme que criticaba a Siqueiros por haber salido bajo un indulto presidencial, cuando la posición es que debería haber una amnistía, un reconocimiento que atropelle implícito a los derechos, y salió hasta que se dio la liberación en los 70s. Como aquí lo adelantaba Paco Rosas, fue candidato a la presidencia de la República cuando el PRI no tuvo ninguna oposición. El desbaratamiento del sistema político era la crisis tan fuerte, que en Acción Nacional presentó candidato a la presidencia solo López Portillo, y el otro candidato fue Valentín Campa, sin registro, sin recursos, en un hecho excepcional, extraordinario, articulando a toda la izquierda mexicana, a toda, sin faltar uno solo de los partidos, movimientos, tendencias, posiciones que se dieron en aquel momento. Un hecho verdaderamente único en la historia de la izquierda mexicana, y alcanzó, como aquí ya también se comentó, más de 1 millón de votos. Fue diputado federal una vez que el Partido Comunista se le otorgó el registro para fungir como partido, y luego fue miembro del Partido Socialista Mexicano y del Partido de la Revolución Democrática, ya el proceso del registro central del Partido Comunista, que sirvió para los procesos de unidad subsiguientes. Son unas memorias relativamente tempranas, insisto, porque él vivió 18 años más o algo así
después de la publicación de las memorias, y esta edición tiene dos cosas diferentes a la edición original, esencialmente. Puede tener muchas otras cosas, algunos hierros, cosas de esta naturaleza, pero en las cosas positivas trae una introducción que Fernanda particularmente insistió en que se metiera y que fue una buena decisión desde mi punto de vista, aunque nuestra compañera amiga Manuela Álvarez Campa decía que no contribuía al texto. La introducción de Elena Poniatowska, Elenita, como muchos le dicen, y ahí está, que me parece que es un buen elemento, y se incorporaron algunas fotografías que originalmente no constaban en la edición hecha por el Partido Comunista. Es un libro que además, en los tiempos que corren, que puede parecer trivial, pero no lo es, está hecho en papel reciclado, una insistencia de impresor, de preocupación con el medio ambiente, y está todo el papel y la paz y todo es reciclado, entonces amable con el medio ambiente, ¿no? Que tampoco es una cosa menor, cosido, además de pegado, porque originalmente no estaba pegado, y entonces es un libro pues de buena calidad. Adicionalmente tratamos de hacer el mejor de los esfuerzos, y por si esto no fuera suficiente, está por abajo de su costo, está subsidiado en la venta al público en 50 pesos, ahí hay un número importante, trajimos bastantes libros porque hay buena asistencia, pero dijimos, más vale que sobre y no que falte, y quienes quieran, ya en la parte comercial, por supuesto no solo adquirirnos, sino ayudarnos a la distribución, pues estaremos muy agradecidos, porque hicimos un tiraje importante, son 5,000 ejemplares, aunque en este momento solo han salido los primeros 1,000, hemos batallado ahí en ese proceso, pero está contemplado un tiraje de 5,000 ejemplares. Dentro de la tarea que se hizo, nosotros llegamos, yo particularmente llegué después a todo este apoyo al comité, está la develación que esperamos se pueda hacer pronto de una estatua en la estación Buenavista, que está en proceso de construcción, de una escultora extraordinaria. La verdad es que es un trabajo muy excepcional y que está contemplado hacerlo en la estación Buenavista. Como es público que la relación con Miguel Ángel Mancera se ha enfriado ligeramente debido a su carácter abiertamente represor, haciéndole la tarea sucia al gobierno de Peña Nieto, quizás tengamos que poner la estatua a nosotros mismos, pero eso no será obstáculo para que se lleve a cabo, porque no la cargar, entonces ya se verá, porque no la cargaremos nosotros. O sea, el Pipi las imágenes que no existió, y si hubiese existido, pues fue en otro siglo, ya no llegó hasta el 21. Entonces tendremos que ver cómo resolver esos problemas técnicos que siempre tienen solución, pero el problema de la decisión política de poner en Buenavista la emblemática estación, yo me adelanto algunas cosas, seguro la repetirá Fernanda, que estoy de matoso, como me tocó por delante pirateándole algunas cosas, pero ella me comentaba que cuando Valentín Campa salió de la cárcel, lo primero que pidió es ir a la estación Buenavista, al lugar de la lucha, del símbolo de los ferrocarrileros. En el país, ese lugar donde esa estatua debe existir, aunque estos gobiernos canales han desaparecido no solo la estación, sino los ferrocarriles completos, han hecho el despropósito de desmantelar una de las estructuras más importantes del pueblo de México, y bajo el argumento de que los iban a hacer los más modernos del mundo, son tan modernos que son invisibles, ¿no? Y que hoy caemos en el absurdo de una concesión de un solo tramo a Querétaro, absolutamente producto de la corrupción de una empresa que favoreció a Peña Nieto, que le dio la Casa Blanca de casi 100 millones en la que ha estado habitando, junto con una empresa china, que fue tan desasiado el proceso que tuvieron que retirar la licitación otorgada. Y entonces hoy los ferrocarriles que no existen y que se quiere volver a iniciar retazos, en parches, con corrupción y de manera inadecuada, además simbolizan nivel de deterioro del actual gobierno, envuelto en los escándalos de corrupción más brutales y
más execrables realmente, ¿no? Volviendo a la figura de Valentín Campa, es un hombre en el sentido estricto de la palabra. Comentamos ahí con mi compañera que hay un libro por ahí que tiene una frase terrible, planteando su don general que era verdaderamente canalla, pero que en el caso de Dreyfus en Francia había tenido valor, determinación, firmeza, principios, consistencia, y que por lo menos en esa ocasión se había comportado como hombre. Y entonces decía el autor Claudette, ¿quién podría presumir de tanto que por lo menos una vez en su vida se hubiese comportado como hombre? Bueno, nosotros estamos frente a la presentación de un testimonio de un hombre que se comportó como hombre toda su vida. Es un caso sin duda excepcional, sin duda de reconocimiento y sin duda ejemplar. Muchísimas gracias. Voy a empezar por tratar de contextuar la edición del libro, sin repetir lo que ya dijeron los compañeros. Es simple y llanamente acerrar los hechos, porque en realidad el libro salió por una promesa que nadie le pidió a Mancera. Las pláticas con Mancera son la continuidad de las pláticas del comité de la fundación en la que estaba Rosas. Yo no tenía nada que ver, más que me pusieron como activista a juntar firmas. Y ellos habían estado hablando con el anterior jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard les hizo la promesa, yo la supe y mucha gente, de que ya una de las estaciones Buenavista se iba a nominar Valentín Campa. Es más, creo que hasta habían quitado ya los carteles, yo no los vi. El hecho es que hasta el momento nunca supe qué fue lo que pasó. Un día dijeron, siempre no, se acabó. Y ¿por qué era importante Buenavista? Bueno, porque Buenavista está enfrente de la estación, es más, la estación todavía se llama Buenavista. Yo no sabía que hasta la banqueta es particular, está comprada por todos los dueños de ese mall. Y yo no sabía, digo, porque ahí tienen una de las viejas máquinas de los viejos, ya 100 años, con los que mi papá empezó a trabajar, echarles, no, era carbón. Y esa es muy bonita, y dijimos, pues ponemos enfrente la estatua, y le ponen a una de las varias estaciones Valentín Campa. ¿Por qué razón? Bueno, yo estoy convencida de que algún día hemos de tener otra vez ferrocarriles. ¿Quién sabe en qué condiciones? Ahorita están empezando como acostumbran. Primero se deshicieron de todos los ferrocarriles y ahora los están negociando para ganancias. ¿Qué es esto a la moda? Hay que deshacer todo para que modernizarlo y hacer el negocio de la construcción y de todo lo demás a costa de las comunidades, de las personas y del ambiente. Bueno, en estas condiciones fuimos a negociar, digamos, a platicar con Mancera. Le llevamos una serie de firmas, a esta altura llevan 1.500 o así, casi 2.000. Y le dejamos un pedido ciudadano de todos los que habían firmado diciendo que Valentín se merecía tener esa estación por su nombre, entre otras, porque él, lo que estaba ahí atrás, Gerardo, y para todos, eran las talleres de Nonualco. Se llamaban los talleres centrales más importantes del país, donde llegaban y confluían los ferrocarriles y los componían, las estaciones de máquinas,
lo que hoy es la unidad normal contra Tlatelolco eran los talleres de normal. Y mi papá entró a la cárcel cuando esos talleres estaban, y cuando salió ya no existía. Lo que existía era la unidad. Y él, al final se fue a vivir ahí, hasta el temblor. Bueno, digamos, porque son cosas. Valentín era un hombre muy también romántico. Al final de cuentas era muy pragmático, muy tajante, muy valiente, pero también era una persona romántica, como eso me contó él. Vamos a verlos. Él traía en su corazón, y se murió en su corazón habiendo sido ferrocarrilero y viendo el destrozo, porque estamos hablando de una época en la que los ferrocarriles hace 100 años eran lo más importante de la industria nacional. Pemex todavía no era lo que fue después de las Cárdenas, pero estamos hablando de la primera de hace 100 años, y entonces era muy importante el trabajo, la actividad y todo lo que significaba la movilización de mercancías, etcétera, en el país. Y Valentín era un líder, y era un líder natural que se fue abriendo paso solo en una época en la que confluye lo mejor del mundo con las ideas comunistas. Había una ilusión, había una esperanza de que con la Unión Soviética se pudiera abrir un periodo nuevo de desarrollo, digamos, no capitalista, para los obreros, los trabajadores y la gente humildes de este mundo. Entonces, Valentín ahí, en el camino de dirigir y de ser reprimido desde muy joven, no acababa de entrar, tenía 22, 23 años, cuando ya lo andaba matando calles, ¿no? Lo tenían buscándolo para matarlo, porque había dirigido ahí una huelgota ferrocarrilera. Desde esa época, él nació y se crió en el noreste de México. Nació en Monterrey, trabajó en Ciudad Victoria, y esto que él habla es en Ciudad Victoria, por cierto. Es muy, muy norteño. Ahora, digamos, con Mancera, en honor a la verdad, digamos, es una persona que tiene ideas políticas que chocan con lo mismo. En este momento, además, porque digo, lo que ha estado haciendo en la barbarie de Ayotzinapa, no quieren ayer a su presidente entre paréntesis, en un acto palaciego, porque eso es hasta con un príncipe, hasta con el ya el rey y el cretino del presidente de, digamos, España y otros, con la ausencia de otra parte de América Latina, porque ya no hay unidad, afortunadamente, unidad en la sumisión. Es un acto dedicado entre otras cosas, a la educación y a los problemas gravísimos de la educación. Ahí supe que toda la educación de América Latina para 650 millones de habitantes equivale al PIB de Corea. Lo más bien lo que destinan a la educación en realidad es puro habla y nada, no obstante, para la educación nuestra latinoamericana, para imponer la educación tipo Videgaray, porque Videgaray en Nueva York declara, también hay que entender, que armaron la agenda media para defender a las transnacionales de energía. Porque le preguntaron qué garantías tenemos, ¿no? Porque no acaban de venir los capitales, no acaban de venir porque tampoco tienen, está todo complicado y los capitales se van a donde hay la máxima ganancia. Y entonces eso declara Videgaray. Bueno, yo no sé en qué país
desde que llegaron aquí los españoles, digamos, desde la colonia. Y seguimos colonizados, ¿no? Esa es la verdad. Pero es tan la insensibilidad del gobierno actual, no tiene nada que ver con la represión del 68, porque aquella era una represión de un régimen absolutamente autoritario, y con los ferrocarrileros y los del magisterio de la sección novena de la época, era imponer a como diera lugar el orden. Porque igual que desde entonces nosotros éramos un desorden, uno de ellos. Pero hoy en día llama la atención la incapacidad del gobierno y del Estado en su conjunto para poder controlar el país, digamos. Y entonces la debilidad hace que hagan barbaridad tras barbaridad, porque no les duran 8 días las medidas. Antes eran medidas tajantes. Después del 2 de octubre no se movía nadie, y ya no me acuerdo, a ver, ¿cuántos años no? Hasta 82 pudimos entrar al Zócalo. Fíjense, de 68 a 82 la autoridad era verdaderamente diaria, que se atreviera. Bueno, Mancera, antes de todo esta coyuntura, nos prometió, nosotros lo que le pedíamos era la estación, porque veíamos que había muchas, había razones, no es porque quisiéramos, pero él dijo, bueno, por ahí salió en la reunión, reeditamos se llamaba el testimonio, las memorias de Valentín, porque estaban agotadas, como dijo Crato. Pero además prometió la famosa escultura, ¿no? Y lo del tren no lo prometió un día antes del cumpleaños de mi papá, que era el 14 de febrero, terminábamos la campaña, y entonces ese día nos llamaron para ir a ponerle a un tren el nombre de él, que medio mundo tiene, ¿no? Esos trenes tienen unos nombres que decimos, bueno, de Chile, de Luz y de Mar, de Calistino Nacional. Bueno, de ahí acá, que son 2 años, yo ya pensé que eran muy amables con nosotros. Yo nunca he tratado con las autoridades reversibles. Es más, tengo problemas para hablar. Reconozco que hay que hablar, pero como me he ido como en la feria desde chica, les cuento que la primera, digamos, lo tengo presente y lo tendré presente hasta que me muera, que mi mamá nos arreglaba a mi hermana y a mí para ir a visitar a Valentina de Cumberry. Yo no sé, pero no tenía ni 10 años cuando él estaba preso, 12 tenía, porque fue cuando Alemán. Digamos, es una reacción mía eterna. Yo sí soy anarquista, entonces de eterna desconfianza a quien tiene poder, ¿no? Entonces, bueno, me extrañaba que Mancera y un delegado, que no digo nada más, eran muy amables, ¿no? Y todas las estas que nos iban a dar nada, pasaron 6 meses. Yo estaba hablando por teléfono porque, bueno, se suponía que había una fluidez en la relación. No, pues a mí me pagaban. Al cabo del tiempo, porque ya me dijeron, Gerardo, ¿sabes qué? Ay, murió Rosa. Pues ya, pobre Valentín, fue pobre, murió pobre y sigue pobre, porque tiene pela. Porque no, ya es una persona que nadie quisiera, de estos quisiera recordar, está fuera de moda. 1, no tiene dinero, nunca pretendió hacer negocios, y 2, siempre fue honrado, no está totalmente obsoleto, tendría que modernizarse, ¿no? Ya no puede porque pues, se muere, pierde. Entonces, así las cosas, ¿no? Pero Gerardo tuvo a bien remover el asunto, y este libro se debe gran parte y a Mancera, que haga lo que haga, ayudó, porque si no, no habría salido. Y 2, también en honor a la verdad, dimos con una maravillosa escultora que ni conocíamos. Y la mujer se hizo unas esculturas verdaderamente. Ya las verán.
yo hace mucho tiempo me deshice de todas las fotografías y bueno, ya lo hice. Y con eso la mujer y su sensibilidad hizo primero que yo la tengo allí en mi casa, encima de un cubo de Barragán, el famoso arquitecto. Y la tengo en la escalera y paso y acto saludo a Valentín todos los días, ¿no? Y Valentín trae aquí en su libro una foto de mi mamá que me encanta. Y una alumna mía de la universidad mandó a hacer un cartelote humilde porque está encima de papel de quinta. Pero resulta que tan grande algo pasó que se ve lo que aquí no se ve porque está como muy oscura. Es una maravilla. Entonces ya ven, yo dije que lleva la foto de tu mamá, si me dijeron, puedes tirar todas, pero esa de mi mamá. Mi papá por algo la puso, ¿no? Y además me encanta porque se reconocen. Vean ustedes los obreros de los 30 con su sombrero, es como de película, de verdad, ¿eh? A mí me encanta, y además mi mamá, bueno, pues con un seno ahí como cama, y la están cargando porque es la época de cambios, es la época en que a todos los comunistas los mataron o los metían a la cárcel, o sí, cualquier cosa, un poco ahora, ¿no? Con los compas normalistas de Ayotzinapa. Bueno, esa yo quería aclarar, porque gracias a eso, a lo mejor vamos a tener que llevar nosotros pero la pagó el gobierno. Y entendiendo, creo, que finalmente, gracias a gentes como Valentín, es que el gobierno del DF es medio democrático, no hay mucho que digamos, pero es. Y gracias a ese tipo de luchas que han costado sangre, es que tenemos hasta ahorita la libertad, incluso un poco bastante que poder hablar, porque antes no se podía, y hacer estas elecciones. Bueno, dicho eso, y aclarado lo suficiente, 2 o 3 cosas. Una, personal. Mi papá era un hombre cariñoso, muy afectuoso, yo no sé con ustedes, porque sí, le ponía cara de general y le tenían pavor. Pero era con los niños muy cariñoso. Y yo tengo un recuerdo de mi papá, un papá lejano, típico mexicano, bueno, peor. A lo mejor no todo, pero una parte es que puse y nunca estaba. Y además mi mamá se separó de él porque mi mamá era feminista y pues ahí les va, lo voy a decir con toda sinceridad, decía, pues es que tu papá vive en el siglo pasado y quiere tener acá a una mujer que le haga todas las cosas y yo no estoy dispuesta. Así, mi mamá era una mujer absolutamente avanzada, por eso es que quizá nosotras salimos avanzadas, por Valentín no, pero yo me siento muy orgullosa de mi mamá. Entonces, porque ella era así, muy abierta, pero Valentín siempre nos procuraba. Es más, ya viejo, caminando de ahí de Monterrey 50 a unas cosas que había por ahí, porque mi mamá se murió y tenía una casita, y esa casita tenía derecho Valentín, mi hermana y yo. Entonces yo fui con él caminando, ella caminaba todo cochureco, ¿ya no? Y en el camino me dijo, te voy a confesar una cosa. La que se quiso separar fue tu mamá. Bueno, por eso estoy hablando en serio, porque mi mamá tenía su versión y él tenía la suya, como siempre, ¿no? En las parejas y en las disparejas. Y entonces me dijo, pero ella fue la que decidió. Y yo le decía, no sé, no nos separemos, porque yo quiero ver a las niñas. Bueno, estaban niñas y si no me va a costar mucho trabajo, le costaba trabajo, pero les quiero decir que incluso en la cárcel siempre fue con nosotros sumamente cariñoso. Y después, entonces, bueno, fue la retribución, porque cuando él estuvo esos últimos
más de 10 años preso, yo era la encargada de llevarle la comida a la media semana acá y tal, ¿no? Porque todavía no tenía esa nueva relación abierta que después tuvo con su viuda y ya se murió, ¿no? Otra relación, digamos. Bueno, eso quiero que quede claro, pero lo que quiero plantearles es que a lo largo de la vida todos ustedes, capaz tuvimos la relación con su mamá y su papá y sus parientes y los amigos, en un ambiente de izquierda muy intolerante. Debe decirles que parte del problema actual. Ayer estuve en la Casa Blanca hablando de problemas del agua y de política de minería, que es muy fuerte, digamos, por la geología. Yo siento que la situación que vivimos hoy es una situación muy delicada que puede desembocar en dos situaciones totalmente. Un Estado fascista, para que nos tienen que meter al orden, para eso está la gendarmería y dice todas las tonterías, porque lo que tiene prioridad es el negocio, la modernidad y lo que le llaman el progreso, los que están en el gobierno, ¿no? Siempre tienen una manera de, a ver, tú campesino, yo voy y te hago ahí una obra, te la guardas, y peor después de los cambios constitucionales de junio. Al cambiar la Constitución de junio, mucha gente todavía no se da cuenta, pero ya puede perder la tierra. ¿Por qué? Porque es utilidad pública. Y entonces le quitan la tierra, le quitan el agua, le quitan lo que tenga, porque la obra que van a realizar el negocio es prioritaria. Entonces, eso requiere un orden y no pueden ordenar. Entonces, esa es una posibilidad de la coyuntura actual, por eso nos tenemos que mover todos, porque si no nos va a llevar el demonio durante otro lapso. Bueno, yo no creo que ya me voy a morir, no lo va a ver mucho, pero los jóvenes no puede ser. Y la otra posibilidad es que logremos este Estado, porque es un Estado muy débil y porque no es el Estado de México, porque Estados Unidos está que se cae, Europa se cae, Japón se cae, no hay ya países desarrollados, todo está en una franca decadencia, y entonces requerimos nosotros hacer las propuestas y sacar adelante, alguien tendrá que sacar adelante los países y si no los países, las nuevas formas de desarrollo social, y donde tienen que caber los 120 millones de mexicanos, no los 4 gatos que representan los intereses de los ultra ricos cada vez más ricos. Entonces, digamos, este asunto, cuando ustedes lean, si es que quieren leer la biografía de Valentín, se van a dar cuenta de una cosa. Lo que le llamamos equivocadamente prólogo, lo reconozco porque ni siquiera yo sé de eso, debimos haberle puesto introducción. Pero el que quiera lo lee, yo la acabo de volver a leer para esta obra, para esta presentación, y con leer las 2 o 3 entrevistas que Elena Poniatowska le hizo a mi papá, es como una síntesis de todo el chorro mareador de sus recuerdos. Es importante, pero lo que quiero decirles, y aquí es esa parte última, y con eso voy a terminar, es que él, siendo muy joven, de 30 y tantos años, se enfrentó a algo de lo que nadie quiere hablar, que es el estalinismo. Incluso ni Gerardo, por supuesto Rosa Morelos, porque se siente orgulloso de ser comunista, y entonces no quieren tratar un problema de autocrítica, que yo digo que hay que hacerlo porque si no, no puedes recomponer nada. Es el periodo en el que, claro, digo, en el que ese control en medio de empezar la Guerra Fría. Se habían sentado después de la Segunda Guerra Mundial, allá están las fotos famosas, los ganadores, que eran Inglaterra,
Estados Unidos y la URSS. La URSS en realidad fue la que debió y pudo haber ganado la guerra. Pero los aliados entraron a la guerra para detener al comunismo, ¿no? Porque le llamaban eso era socialismo, pero era al comunismo. Porque en realidad esperaban que Hitler terminara con la URSS en la batalla famosa de Stalingrado, que es una cosa terrible y que es una batalla con una nueva manera de comportarse los soldados, porque son soldados humildes, productos del socialismo, y que están pensando en que están defendiendo intereses de uno sistema enfrentado al otro. Bueno, esa guerra termina a medias, igual que la primera, porque la segunda guerra, que le llaman mundial, son las guerras europeas, no es otra cosa que la continuidad de la primera guerra que no terminó, y la segunda tampoco, y se les hace fácil hacer lo que hacen los palaciegos, que siguen haciéndolo. Vamos a acercar todos, y yo te dejo esto y tú me dejas esto. Se ve que Stalin no pudo como quiso, o lo que quieran, esa situación. El caso es que pues le dan una franja alrededor de la ex-URSS, entre la que estaba, por ejemplo, la Checoslovaquia de la época, que era súper industrializada, aterrados, y además reaccionarios, aterrados de estar ahí. Y bueno, sucede lo que sucede, y Stalin, o el stalinismo, hablemos de un Estado o un sistema, porque no es un asunto personal, va apretando en su desesperación, porque la gente es muy mala. Tampoco que en el nieto no está convencido de lo que hace, ¿no? Porque así es la vida. Pero Stalin forma lo que se llama la Cuarta Internacional Comunista. Y resulta que decide que van a matar a todos. Ese hecho cambió. Las quejas de Rosas, pues aquí están. Somos una miriada de tribus de izquierda que no nos podemos poner de acuerdo. Porque el proceso natural, normal, en el que se iba organizando el pueblo mexicano, con dirigentes campesinos, con dirigentes sindicales, con los dirigentes de la época, fue masacrado. Y los mataron. Y entonces los procesos son como decía Gili, ¿no? Son inacabados, como la misma revolución, digo, para hablar de la historia contemporánea del siglo XX. Y Valentín, a mí esa vez me impresionó mucho. Darme cuenta, yo ya era mayor que él, darme cuenta que un joven de 30 y tantos años se enfrenta a un problema que estamos hablando mundial, comenzando la Guerra Fría, y llegan a plantearles los dirigentes de los partidos comunistas de Estados Unidos, Cuba y de Argentina, que asesinen a Trotsky. Y mi papá brinca, y por supuesto Hernán Laborde, que era una finísima persona, que era el secretario general, y les dicen: oigan, no, nosotros somos revolucionarios, no asesinos. Eso fue. Ya, los resultados están abiertos, todo el mundo lo sabe, finalmente lo intentó, no sé qué, ellos tampoco pudo, y después se trajeron un españolito, Mercader, que se abandonó al Mercadito de los 30 años de la cárcel y se fue. La mamá de Mercader era amiga de Lombardo Toledano. Dos. Lombardo Toledano era el que tenía relaciones con la internacional, con el estabilismo. Y hueveaban a los comunistas que eran así, pero sí rectos, como mi papá. Entonces, en ese momento hay situaciones verdaderamente oscuras, no transparentes, que requieren investigación. Yo vengo diciendo eso hace 20 años y no por otra cosa. La cosa es que me impresionó que con eso llenaron de lodo a Valentín y a Hernán Laborde,
y los expulsaron del PC, y el PC pasó a apoyar a la candidatura de Miguel Alemán. Ahora cuando oigo lo de Chucho, me suena. La izquierda al final de cuentas es todo un abanico. Y yo digo que tenemos que ser tolerantes en el sentido de entender que hay ideas distintas. Hay un sectarismo del demonio, hay este mi grupo, el otro grupo. En este periodo que a nosotros nos tocó vivir fue el rompimiento de los rusos contra China. Entonces armó todos los maoístas del mundo, y etcétera. Pero en la época de mi papá es este. Y Valentín se cayó. No decían nada, también mi mamá y todos esos, porque decían que era hacer el caldo gordo al imperialismo norteamericano. Y formaron sus propios partidos y sus propios grupos. Y juntos fueron finalmente a estas huelgas y por eso es tan excepcional, y qué bueno que lo dijo Gerardo, que mi papá haya sido el candidato único de toda la izquierda, aunque era, digo, piensa decir, yo en esa época no votaba aquí, pero muchos sí votaban, andaban ahí en la campaña, ¿no? Y es importantísimo, eso les significa que yo ya platicando con mi papá, ya personalmente, le decía, es que yo soy, y qué bueno que le pusieron digamos que él decía, yo primero que nada soy mexicano y soy de pueblo, y no estar acá, hay que negociar con los rusos, con los chinos, con quien quieran, hay que negociar con todo el mundo, pero van por delante los intereses del pueblo mexicano. Y entonces, ese asunto, por eso no es cosa menor. En medio de todo este, mi papá fue acusado de trotskista, imagínense. Entonces, algo van a ver en el libro, pero más que personal, es un asunto de la historia nuestra, que sí, como siempre, si no lo entendemos, termino con eso. Hoy en día nos puede pasar una cosa similar, digamos, no poder avanzar, cuando en realidad las nuevas generaciones están mostrando madurez como para negociar y no ir a las armas, ¿no? Y a ver cómo nos va, pero creo que nosotros, porque los llamamos a la comunidad del abstracto, no sirve, lo sabemos con muchas, es más, ante las dificultades, pues se abren caminos distintos, y yo sí creo que me da gusto que hayamos podido llegar a sacar este libro, porque para los historiadores en especial, bueno, les va a servir, y para toda la gente, porque si no, hoy en día, 100 años después o 50 después, vamos a caer en las mismas. El asunto de Ayotzinapa no está resuelto, el asunto del magisterio no está resuelto, ¿no? Están en el papel todas las reformas, pues podemos echar para atrás el papel, y sacar otro tipo de país, si es que tenemos posibilidades de escucharnos y de quitarnos prejuicios. Y cuando yo digo escucharnos es eso, es a ver qué me quiere decir, aunque sea de donde sea, quién sabe si dice cosas buenas y nos dé solución, porque no se ve claro la constituyente ni nada, todavía no ha madurado el asunto, ha madurado para que estemos marchando y tercos, y ojalá la última marcha pues es muy representativa, porque todo lo que trataron de hacer 2 meses el régimen fue hacer siempre las provocaciones, o con los compañeros un poco o muy desesperados, y entonces lo que quedaba al día siguiente no era la movilización inmensa, sino los incendios, las provocaderas, eso era, y eso es para meter miedo. Y yo creo que mucha gente tiene miedo, y lo que tenemos que hacer con nuestra actitud es que no tenga miedo, que entienda lo que está pasando. Y a mí me dio mucho gusto que la última marcha aquí de
conmemora la entrada de Zapata y de Villa a México 100 años hace, no haya habido nada, ya les falló. A ver ahora que inventan, pero nosotros tenemos que inventar algo mejor, porque así es una batalla civil, cívica, digamos. Y esa sería, digamos, si nos ponemos bien claros y hacemos toda una relación de movilización, todo eso sería el mejor homenaje